Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma en este miércoles 24 de abril de aquí desde Punta del Diablo, y ya estamos en contacto con el secretario general de FENAPES porque, como anunciábamos al principio del programa, ayer hubo una gran movilización, grandes movilizaciones en la República Argentina en defensa de la educación pública. FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, acompañó y apoyó esa medida de lucha de funcionarios, docentes y estudiantes de la educación pública. Así que para conversar sobre eso y sobre la educación en nuestro país, ya vamos a darle la bienvenida a Emiliano. Muy buen día, Emiliano, muchas gracias por atendernos. Bueno, agradecido soy yo, muchas gracias por el espacio como siempre, y bueno, un saludo a la audiencia de ese paraíso del país que es Punta del Diablo y toda esa zona, y bueno, a las órdenes para intercambiar y conversar con ustedes sobre todo lo que refiere a la educación. Emiliano, hablábamos ahora hace un ratito sobre lo ocurrido ayer en Argentina. ¿Cómo ven ustedes desde FENAPES, desde aquí, la situación, lo que está ocurriendo? ¿Qué podrían decir respecto a lo que está ocurriendo en Argentina y por qué se decidió como federación acompañar esta medida de lucha? Bueno, nosotros tenemos una larga tradición de vínculo con los sindicatos argentinos y con el movimiento estudiantil y las universidades argentinas. Es más, nosotros pertenecemos a una organización que es la Internacional de la Educación, que viene desplegando hace pocos días un congreso latinoamericano en la ciudad de Costa Rica, donde de alguna manera se hizo un diagnóstico y un análisis de lo que está pasando en la educación en América Latina y en el mundo. También estuvimos hace pocos días en los dos congresos de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, donde el tema educativo estaba arriba de la mesa, más allá de todo el ajuste global que vive el pueblo argentino, y porque además nosotros hemos estudiado en profundidad desde el año 2016 el proceso de privatización y mercantilización en todo el continente y a nivel mundial de la educación pública. La Argentina no escapa a eso, el Uruguay no escapa a eso tampoco, y ahí hay un análisis global. Si bien cada país tiene sus particularidades de acuerdo a determinadas variables, como puede ser la matriz cultural o el significado del presupuesto o cómo se concibe lo público en cada uno de los países. Pero bueno, hay una larga tradición que nosotros siempre respaldamos, y bueno, tenemos un vínculo muy fuerte con la CETERA, que es el sindicato que agrupa a la mayoría de los docentes en Argentina. Entonces, para nosotros es algo bastante natural, así como hemos recibido apoyo muy importante desde la Argentina cuando nos hemos movilizado o en todo lo que ha sido el proceso de persecución hacia la Federación, hacia los profesores de San José, la investigadora contra la FENAPES, la persecución en el IABA. O sea, siempre la solidaridad internacional está arriba de la mesa, pero también hace parte de un análisis global de lo que pasa con la educación, que en esta cuestión de problematizar las matrices ideológicas plantea claramente que lo que busca un sector, el sector de poder, es transformar la educación en una mercancía más, ¿no? Uh-huh. O sea, aquella lectura de la concepción del neoliberalismo en los 90, desembarcando como primer elemento de experimentación en la querida Chile, que estaba bajo el yugo de Pinochet, es una batalla cultural que está instalada, donde todo se transforma en mercado y mercancía. Bueno, ustedes ahí que tienen una lucha ardua con respecto a la defensa del medio ambiente, uh-huh, y que esa zona del país lo tiene, y lo tiene muy arraigado, sabrán muy bien cuando hay megaproyectos y cuestiones de extractivismo salvaje que lo que hacen es perjudicar una zona del país clave para el equilibrio ambiental. Entonces, todo eso está involucrado en un proceso que creemos que es, de corte continental. O sea, no se puede entender aisladamente lo que pasa en un país. Puede tener particularidades propias de la construcción histórica y cultural de cada país, pero hay una matriz que se puede seguir un hilo conductor en todo el continente, inclusive en el resto del mundo.
Ujú. Bueno, justamente hoy que vamos a hablar también de la información, estamos hablando de la información y cómo nos llega la información de otros lugares del mundo y de nuestro propio país, ¿no? Y respecto a esto que vos compartís del estudio que se está realizando, de que esto que ocurrió ayer en Argentina no es un hecho aislado, no es que porque Argentina ocurrió tal cosa, sino que es algo que se está dando de forma sistemática y no es de este último tiempo, ¿no? Sino que ustedes lo vienen ya estudiando desde hace un rato más atrás. Sí, mirá, nosotros tenemos un análisis que arrancó en el año 2016, donde tenemos 3 libros fundamentales para comprender ese proceso en el Uruguay, que son de libre acceso en la página web de FENAPES, Uh-huh. que son bastante esclarecedores sobre el proceso de privatización y mercantilización, porque el proceso de privatización y mercantilización no implica que te voy a poner un cartel en la... y te digo escuela pública privada, no, Uh-huh. es un proceso mucho más complejo, pero lo que vos decís es claro, o sea, hay una matriz ideológica planteada desde los organismos internacionales de crédito, en este caso Banco Mundial y OCDE fundamentalmente, donde dictan las normas de cómo se debe educar en los diferentes países de acuerdo a las demandas de los sectores del poder y los grandes grupos económicos financieros. Es eso lo que está en disputa, pero además el mercado educativo es un mercado muy redituable a nivel mundial. En el Uruguay romper la matriz pública es mucho más difícil, y lo que terminaron haciendo a través de la ley de urgente consideración es buscando un mecanismo para que el sector privado se pueda ir apropiando gradualmente de recursos públicos que financiamos y pagamos entre todos. Está claro lo que vos decís, este proceso no arranca específicamente con este gobierno, hay que tener una lectura crítica y profunda de lo que ocurrió. O sea, hay periodos anteriores donde hay un claro deterioro en las condiciones de participación de los docentes, en la estigmatización a los docentes que criticaban esto, pero además en un andamiaje que sentó las bases claramente para que esto ocurriera ahora, ¿no? Uh-huh. Esa profundización, ese ataque, esa denominada transformación educativa, que para nosotros es un profundo retroceso, porque lo que incide directamente es en el acceso democrático al conocimiento, tuvo puntos de partida y puntos de deterioro en los gobiernos anteriores. Eso es indudable y sería deshonesto intelectualmente no plantearlo de esa manera. No obstante, la embestida en este periodo de gobierno es de una agresividad brutal. Nosotros lo caracterizamos en 3 pilares: un ajuste presupuestal, un ajuste pedagógico y un ajuste de derechos muy claro y muy patente, muy tangible, si uno empieza a estudiar mínimamente el proceso que se está dando en el Uruguay. Y Argentina está viviendo un proceso de ajuste brutal, donde bueno, hay un deterioro del acceso a bienes básicos de un porcentaje gigantesco de la población, y bueno, creo que la embestida contra la universidad y contra el conocimiento que se dio ayer tuvo la reacción que tendría en cualquier país donde hay todavía una reserva muy importante de defensa de la educación pública. Uh-huh. Entonces me parece que es un proceso muy interesante de ser analizado, lógicamente con las particularidades que tiene cada país respecto a cómo se ensamblan esas manifestaciones de tan masivas, pero lógicamente lo más impresionante es, bueno, la movilización de los jóvenes, la movilización estudiantil, cómo las universidades se ponen en un pie de combate en las calles cuando ven reducido en un 75% su poder de financiación. Entonces me parece que lo de ayer fue creo que marca un quiebre, ¿no? En este momento marca un hito de un parate y de anunciar que bueno, que no va a ser tan fácil realizar determinadas cuestiones. Después, cómo se va a diagramar en perspectiva lo que ocurre después de la marcha, bueno, eso también es otra cosa que habrá que ver, porque bueno, todos sabemos las complejidades que tiene la Argentina en su ingeniería política, pero bueno, eso será cuestión de que las compañeras y los compañeros, el movimiento estudiantil y eso lo vayan resolviendo y encastrando de la mejor manera, de acuerdo a un análisis que también es muy del que está ahí también, ¿no? O sea, uno puede analizar de afuera, recibir información y eso, y a nosotros nos pareció que el respaldo tendría que ser un elemento clave. Hace poco estuvieron sindicatos argentinos visitándonos acá en Montevideo, se hicieron una serie de jornadas de análisis y bueno, creo que eso siempre está arriba de la mesa y bueno,
en la federación es una larga tradición. Uh-huh. Hablábamos aquí en la mesa de Ulmanianas de que hay personas que creen que la educación sea gratuita y pública quiere decir que sea accesible, ¿no? Como que si solamente implicase que sea libre y gratuita, que la gente pueda acceder. Pero no es solamente eso, lo vivimos en el interior del país, que quienes no tienen la posibilidad de tener el CURE como tenemos acá, o estar dentro de las profesiones que quieren estudiar, se tienen que ir, y no es solamente anotarse en la universidad o ir al liceo, sino todo lo que implica poder estudiar, que no es tan gratuito tampoco. Entonces, ¿qué significa para ustedes, Emiliano, que la educación, para ustedes y para las comunidades, que la educación sea pública? Para nosotros que la educación sea pública, primero que nada, es un bien que es de la sociedad, no es de tal o cual gobernante. Por eso nosotros reclamamos autonomía y cogobierno, y lo seguimos reclamando. El segundo elemento, que yo iría más a fondo, vos me planteabas el proceso de descentralización de la universidad, que claramente se vio frenado con el ajuste presupuestal, ¿tá? Pero yo doy un paso más en lo que vos decís, que me parece sumamente acertado. ¿Cómo nosotros podemos pretender, más allá de los principios de gratuidad, laicidad, ¿no? Que están perfectos, ¿tá? Cuando las bases materiales mínimas para que las niñas, niños y adolescentes puedan concurrir de forma adecuada a llevar adelante su proceso de aprendizaje? Lo traduzco. ¿Cómo nosotros podemos pretender tener mejores procesos de aprendizaje? No hablo de resultados, porque me parece que no son mercancías, no son productos los que van al aula, son seres humanos. ¿Cómo nosotros podemos pretender que los procesos de aprendizaje en determinados sectores de nuestra sociedad se profundicen cuando no logramos como sociedad, de alguna manera, amparar derechos mínimos de niñas, niños y adolescentes, que son los más acuciados por la pobreza estructural? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la cultura, derecho al transporte. Entonces me parece que es un gran debate que hay que dar a nivel nacional de cómo aseguramos que esa infancia realmente esté protegida y que eso permita que haya un desarrollo pleno e integral de esa persona en perspectiva. Entonces creo que lo primero que hay que debatir en el país, en profundidad, es asegurar la base material, la base material mínima, porque yo no puedo pretender que un estudiante que no come, o que tiene una situación de hacinamiento, o que no hay un plan de cuidados real, porque por ejemplo en las zonas periféricas de Montevideo, donde yo doy clases, pero en prácticamente todas las capitales departamentales del país, hay situaciones de hermanos que tienen que terminar cuidando a sus hermanos más pequeños porque los padres trabajan todo el día y no pueden asistir regularmente a clases. Entonces, vos tenés toda una cuestión ahí de respaldo material en el sentido de asegurar cuestiones mínimas que están en jaque. Entonces después salimos a reclamar que los resultados. Pero además hay otra cosa que es más escandalosa. Si uno analiza los aprendizajes, anulando el concepto de resultados, porque me parece que es un concepto que no abarca o no debería abarcar un análisis pedagógico, no hay diferencia entre lo público y privado al igual contexto socioeconómico. Entonces el mito de la educación privada se desmorona por completo. Entonces me parece que el debate tiene que ir ahí a fondo. Y lógicamente cuando uno ve determinados ataques hacia determinados sectores que intentan debatir a fondo, lo que hay en el fondo, valga la redundancia, es una falta absoluta de argumentos para rebatir que el problema de fondo de la educación es generar mejor presupuesto, que hay que generar mejores condiciones materiales en amplios sectores de nuestra sociedad que permitan que ese proceso de aprendizaje y esa integralidad en la formación se lleve adelante, ¿no? Uh-huh. Emiliano, estamos en medio de campaña electoral y siempre la educación en esta campaña, que bueno, que lo escuchamos a Robert Silva hablando de la transformación y un montón de otros referentes políticos hablando de la transformación y los cambios en la educación, pero también es un caballito de batalla, como lo es la seguridad, en todas las campañas electorales, ¿no? Siempre la educación es de lo que van todos los panfletos, en todos los volantes, en lo que se habla en los actos. Y ustedes, que son parte de la educación de nuestro país, que vienen desde 2016 ya realizando este trabajo regional, ¿qué sienten cuando ven a los actores políticos del partido que sea hablar de la educación? Bueno, primero yo creo que la Federación Nacional de Profesores, que no arranca desde ahora, ¿no? Tiene 60 años de historia, tiene una larga tradición
de respetar un principio fundamental del movimiento sindical uruguayo, que es su independencia de clase, ¿ah? Lo cual no implica una indiferencia con los contextos históricos que estamos viviendo, pero de independencia. Lo segundo, lo que me da es una son sentimientos que se mezclan, ¿no? Por momentos te da profunda bronca, por otros momentos, cuando escuchás hablar a personajes como Silva, te da entre bronca, gracia, porque realmente las cosas que plantea son bastante complejas por ser generoso, y lo que nosotros vamos a hacer en este periodo que está en campaña es colocar ejes programáticos que tenemos resueltos por Congreso, que son principios fundamentales para nosotros que se tienen que cumplir en el marco de la campaña, forzar a que todos los candidatos se tengan que pronunciar respecto a esos principios. Ese es el rol que va a jugar la Federación a nivel nacional, y colocar el debate educativo en el lugar que hay que colocarlo. Eso es lo que nosotros tenemos planificado por resoluciones de Congreso con respecto a la campaña. Después, bueno, las evaluaciones sobre algunas intervenciones. Yo creo que hay una pauperización muy grande de la profundidad del análisis político. Creo que se apela más a los ataques personales y al ringirranga mediático que a debatir en serio de educación y del tema que sea. Pero nosotros no vamos a entrar en esa trampa. Nosotros lo que vamos a trazar, lo que hemos trazado y vamos a empezar a trabajar, es tener una plataforma programática muy fuerte que permita poner en debate algunos elementos sobre educación que para nosotros son fundamentales, y te diría más, son innegociables. Entonces ahí lo que vamos a tratar de empujar es que los candidatos se tengan que pronunciar respecto a esos elementos, ¿tá? Pero me parece que después hay valoraciones que son propias de un momento muy complejo, donde se habla mucho y se dice poco, se debate muy poco. Lo que hay son determinados andamiajes mediáticos para de alguna manera deslegitimar al otro, pero debate de fondo no hay, porque además no se tienen argumentos para debatir, ¿no? O sea, nosotros hemos invitado constantemente a diferentes referentes de diferentes partidos a debatir públicamente, y lógicamente no se accede a debatir, porque es más fácil lo otro, pero nosotros tenemos una línea de trabajo trazada y vamos a tratar de desplegarla sin ningún tipo de inconveniente, y jugando ese rol que es de informar a la sociedad, de recorrer el país informando qué cosas estamos defendiendo en educación en una perspectiva de lo que va a ocurrir este año, pero también trazando lo que va a ser un debate presupuestal, gane quien gane el próximo año, ¿no? Uh-huh. Emiliano, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Teniendo en cuenta esto que venías mencionando, ¿se puede ya vislumbrar resultados positivos o negativos que haya tenido esta reforma educativa que todavía se viene llevando adelante? Mirá, yo creo que es muy claro que el resultado que ellos van a denominar como afirmativo es la pauperización de los procesos de aprendizaje, de acuerdo a una modificación, una desregulación en el régimen de pasaje de grado y una mala discusión sobre el tema de evaluación y repetición, que es eso lo que se está instalando. Yo no estoy diciendo que no haya que discutir el tema de la repetición y el tema de la evaluación. Creo que hay que discutirlo, pero no de la forma que está instalado ahora. Y ese va a ser el resultado que van a poder exhibir. Después, la transformación educativa de positivo no tiene absolutamente nada, ni tendrá. Primero, porque no se puede aplicar una transformación educativa a espaldas de los docentes. Segundo, una transformación educativa que subsume el conocimiento a las competencias absolutamente es un andamiaje pedagógico de mercado que lo que trata de hacer es, de alguna manera, quebrar el acceso democrático al conocimiento, que es un elemento central de dominación, porque, a ver, aquello que planteó Althusser, que la educación es un aparato ideológico del Estado, sigue con total vigencia. No se dice porque no es políticamente correcto, pero es en definitiva lo que ocurre, y yo no creo que tenga elementos favorables para ser analizados. Creo que es un profundo retroceso, y además es un proceso que va a destiempo inclusive de los propios países centrales. Los propios países centrales, que son los que ordenan la ODE, están volviendo atrás esos propios países centrales en la educación por competencia, porque lo que han hecho es pauperizado
el proceso de aprendizaje de amplios sectores de la sociedad, que en definitiva termina no sirviendo. Entonces me parece que el elemento es ese, van a mostrar que hubo avances, pero esos avances no son tales. Yo creo que hay una mala discusión del tema de la repetición y el tema de, vuelvo a decir, la evaluación. Creo que hay que debatir la evaluación, hay que debatir una cantidad de elementos, pero no de esta forma. Uh-huh. O sea, las cifras les van a dar, le van a generar como algo, o sea, les van a aparecer cifras positivas en cuanto a hubo más niños que pasaron de año, pero el costo no va a estar analizado. Pero yo creo que a ver, yo creo que es un tema de total falta de honestidad intelectual. Si yo desregulo el pasaje de grado y aumento el flujo, no importándome el proceso de aprendizaje, lo que estoy haciendo, en definitiva, es acreditando a alguien, pero no preocupándome por su proceso de formación. ¿Se entiende? Sí. Porque me parece que no es un tema costo-beneficio. Es un tema que hay una matriz ideológica que empuja a esta transformación educativa, que no le interesa la formación integral, porque formar integralmente implica a alguien que realmente pueda ser protagonista de un proceso histórico, que no es solo individual, sino colectivo, que pueda problematizar la realidad en la cual vive y que pueda poner en pienso la realidad general y las desigualdades generales que vive la sociedad. Y eso a determinado sector de poder no le interesa. O sea, hay que hablar con franqueza. No estamos en una sociedad donde todos estemos para lo mismo. No es cierto. Queremos, porque siempre se vende la república ideal, somos la democracia ejemplar, pero hay sectores que no quieren que todo el mundo acceda al conocimiento. ¿Por qué un chiquilín de Piedras Blancas o de la Cachimba del Piojo en Montevideo o del último rincón de Bella Unión o de Rocha no tiene que saber filosofía griega? Que alguien me explique, que es la matriz del conocimiento occidental. Uh-huh. ¿Por qué no tiene que saber un obrero poesía y literatura? ¿Por qué no puede leer la Divina Comedia? ¿Tiene que dedicarse a ser un autómata que lo que haga es resolver problemas predeterminados y no construir escenarios problemáticos para, de alguna manera, lograr transformarlos? Porque la competencia lo que hace es matrizar modelos predeterminados que él va a solucionar mecánicamente. No hace a la construcción de modelos propios que después se transformen en lecturas colectivas de la realidad. Entonces, lo que está en juego es eso. O sea, nosotros no podemos tener una lectura ingenua, digo, de por qué la transformación educativa. La transformación educativa ha sido un modelo de país que tiene como principal programa de gobierno la ley de urgente consideración, que es un ajuste, ¿tá?, a la uruguaya, con los énfasis uruguayos, pero es un ajuste, en fin de cuentas, es una batalla cultural e ideológica. Fíjense los últimos debates que promueve la ANEP entre estudiantes. Poner en jaque, ¿tá?, en qué gastan los pobres las prestaciones sociales que le da el Estado. Ahora, nunca se problematiza las exoneraciones fiscales de los grandes emprendimientos o lo que gastan los ricos. No hay una batalla ideológica ahí. Lo que pasa es que hay que empezar a poner las cosas por su nombre y dejar de decir Gregorio para decir Gregorio. Esto se llama Gregorio, esto se llama un proyecto ideológico matrizado y muy bien estudiado de pauperizar la educación pública uruguaya, que tendía a ser democrática, más allá de la desigualdad de la sociedad, a transformarla en una educación donde una élite absorba y tenga bajo su control el conocimiento universalmente válido. O yo pregunto, ¿alguna élite va a dejar de formar a su hijo en filosofía? De ninguna manera. Entonces, el debate de fondo es ese, es ideológico, y es transparentar un debate ideológico y político, no camuflarlo en un supuesto de que estamos todos para lo mismo y que todos creemos que la sociedad... No, eso es un verso. Discúlpenme, capaz que es un estilo que tengo, eso es verso, no es otra cosa que verso. Entonces, eso porque las escuelas privadas podían atenerse o no a este régimen. Pero no solo por eso, por la letra formal de lo que se puede tener o no, por una concepción de clase. Sí, está claro, pero por eso, quien puede pagar una escuela privada va a tener otra currícula que tenga más... Pero va más allá de eso, porque si no nos quedamos con la norma. Yo voy a una concepción ideológica de clase.
Sí, está claro. El principal gestor de los programas, ¿tá? El principal gestor de los programas del gobierno actual, Pablo da Silveira, es un tipo que defendió siempre la educación en la casa. ¿Quién puede pagar educación en la casa? La élite. ¿Tá? Donde su hijo va a aprender música clásica, filosofía, literatura, historia. O sea, porque, a ver, lo que está en juego ahí es una... Yo entiendo lo que vos decís de la normativa. La normativa es un elemento de justificación o no de determinadas cuestiones. Ahora, lo que hay detrás es una concepción de clase, ¿tá? Claramente arraigada en, hay amplios sectores de la sociedad que tienen que acceder a un tipo de educación que les permita salir al mercado rápidamente y que cuando estén en el mercado no me rompan mucho los quinotos, ¿tá? Y no protesten por derechos, no protesten por tener mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, y no solo por eso, no protesten por tener una sociedad no tan desigual, porque tampoco me sirve alguien que solo haga planteos corporativos, ¿no? Y deje de plantear la realidad social, que es una gran tradición del sindicalismo uruguayo. El sindicalismo uruguayo no es un sindicalismo corporativo. Yo cuando voy a una reivindicación no voy mirando solo mi bolsillo, ¿no? Voy mirando una realidad social. Y bueno, si yo pauperizo el acceso democrático al conocimiento, lo que estoy es pauperizando esa lectura de la realidad en favor de una élite que sí lee, pero lee para dirigir. Entonces, el trasfondo del lío es ese. Lo que pasa es que no se quiere decir porque es políticamente incorrecto y porque genera incomodidades. Bueno, como a mí me gusta generar incomodidades, lo planteo en cuánto lugar voy. Acá hay una batalla cultural e ideológica que se transforma en una batalla política. Hay que darla. Política entendiendo política como la polis, no arraigada a un determinado sector político partidario. Entonces, hay que dar esa batalla, porque si no lo demás es cosmético. En definitiva es eso. Emiliano, muchísimas gracias de verdad por todos estos minutos, por tu disponibilidad para poder charlar con nosotros, por también estar presente la voz de FENAPES en los medios alternativos, hoy que hablamos de educación, hoy que hablamos de información también, que pueda llegar la palabra de los docentes también a todos los rincones del país, y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesiten, y si andás por acá en algún momento por Punta del Diablo, te esperamos en vivo. No, primero que nada, saludarlos, el proyecto que tienen en el interior, que no es sencillo, ¿tá? Mantener un medio en el interior que además le dé la voz a alguno de nosotros, imagino que le cerrará algunas puertas, pero bueno, el agradecido soy yo, espero poder haber aportado al debate, capaz que yo soy un poco vehemente para plantear algunas cosas, pero soy así siempre y uno se apasiona con los temas. Algún día que esté por ahí, encantado de visitarlos y conocer la radio. Creo que es un medio fantástico, insustituible, así como los libros, la radio es insustituible. ¿Sí? Van a pasar los años, va a venir el ChatGPT y la inteligencia artificial, pero no va a sustituir a la radio. Y nada, felicitarlos por el espacio y nuevamente agradecer a la audiencia, agradecerles a ustedes por el espacio. Yo no tengo por qué, no tienen por qué agradecerme absolutamente nada. Cuando uno se le brinda un espacio, lo que tiene que agradecer es que se le brinde ese espacio. Muchas gracias, un abrazo enorme, Emiliano. Gracias a ustedes y un saludo a todas y a todos ahí en Punta del Diablo y que tengan una buena jornada. Ulma.